Abran sus Biblias en el capítulo 12 de Hechos, si lo desean, Hechos capítulo 12. Es increíble estos amigos que acaban de ser sanados. Creo que acabo de mencionarles acerca de la carta que recibí. Están en sus primeras vacaciones reales en 34 años. ¿Pueden imaginar eso? ¿Se imaginan a los niños? Supongo que estarán en sus 30s. ¿Se imaginan ser niños que nunca hubieran tenido una madre sana y estaban ahí cuando ella fue sanada y de repente ella fue capaz de hacer todo? De hecho, me enviaron un video de ella corriendo por la piscina. Están en Hawái divirtiéndose, haciendo cosas que normalmente ella no podría hacer. Nunca se vuelve aburrido. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha dado un milagro en su cuerpo? ¿Han experimentado un verdadero milagro en su cuerpo? Miren a su alrededor, ¿no es extraordinario? Es increíble. Gracias, Señor. Hazlo una y otra vez. De acuerdo. Hechos capítulo 12. Vamos a leer una porción bastante larga de las Escrituras, entonces necesito que pongan atención un rato conmigo. Mis partes favoritas de la Biblia son las historias o lecciones que son fáciles de entender. Ya saben, como David y Goliat, cualquiera puede entender esa. Tienes al chico pequeño frente al gran hombre y él gana. Y es solo una buena historia. Daniel en el foso de los leones. Es solo esa confianza en Dios que ves en esas historias. Bueno, el capítulo 12 de Hechos es en realidad una de esas historias. El Señor resalta algo de lo que deberíamos tomar nota. Se trata de la oración. Quiero hablarles hoy sobre la ferviente y ardiente oración duradera, porque sentí el llamado del Señor sobre mi propia vida y corporalmente sentí el llamado del Señor para participar en un nivel de oración que será nuevo para muchas personas. Ciertamente, la medida a la que Él nos ha llamado será probablemente nuevo para la mayoría de nosotros. Sigamos leyendo la historia. Verso 1 del capítulo 12 de Hechos. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vamos a detenernos ahí solo porque quiero atraer su atención hacia algo. Tomen en cuenta que Herodes fue motivado por lo que agradó a los judíos. Y lo que es importante entender es que tanto el espíritu religioso como el espíritu político están gobernados por el temor del hombre. Ambos son manipulados por la opinión pública corporal. Y es por eso que cuando oramos y elegimos a los funcionarios y oramos por nuestros líderes, una de las cosas por las que tenemos que orar es que tengan el valor de tomar decisiones basadas en los valores de Dios, no en la opinión pública. Es violento, pero también los líderes de la iglesia, porque se darán cuenta que en los días de Jesús, los fariseos tenían una discusión. Ellos decían, si respondemos esto, la multitud dirá esto. Si respondemos esto, esto sucederá. Y así realmente tomaban sus decisiones basadas en la opinión pública. Y necesitamos líderes valientes, tanto en la iglesia como en el sector público, que sepan cómo tomar decisiones basadas en lo que Dios valora, basadas en lo que es correcto, basadas en lo que no está bien. Por lo tanto, mi discurso ha terminado. Vamos a seguir adelante. Versículo 4, una vez más. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por favor, tome nota de esto. La iglesia hacía oración constante a Dios por él. No hay registro de ninguna oración por Jacobo. No estoy diciendo que no hubo oración, pero el Señor tomó nota del fervor y la constancia, la naturaleza perdurable de las oraciones de los santos por Pedro.
Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Deténgase ahí por un momento. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro del hermano Jun, El hombre celestial? En su libro, él estaba en prisión en China, le habían aplastado las piernas, rompiéndolas tan severamente que no podía usarlas. No tenía uso de sus piernas, no podía caminar, y estaba en confinamiento solitario, estaba en prisión, y un ángel entró, lo tocó y fue sanado instantáneamente, lo levantó y lo llevó a través de una serie de puertas que salían de la prisión a un taxi que lo estaba esperando. Y entró en el taxi, el ángel se fue y fue llevado a un lugar seguro. El Señor todavía libera a las personas de la prisión. No sé qué hicieron los guardias de la prisión después de que vieron que el hermano Jun se había ido, pero digamos que es un hombre buscado. Pero él tiene una historia tan maravillosa, uno de los hombres más humildes, lo hemos tenido aquí varias veces. Qué hombre con tanta gracia. Su historia es muy similar a la de Pedro. Vamos a continuar leyendo esta historia porque quiero que vean qué más sucedió. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Es interesante, el ángel abrió una puerta, pero le fue necesario a una niña pequeña abrir la siguiente. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Esta es una gran historia. Para mí es un poco humorística. Puedo relacionarme con todas las partes humorísticas de la Biblia, las dudas de Pedro, todo eso tiene mucho sentido para mí. Pero Pedro viene, toca la puerta y están orando para que salga de la cárcel. Entonces, cuando él llama a la puerta, bueno, no puede ser Pedro porque él está en la cárcel. Nuestro trabajo es orar por avivamiento, no tener uno. Algunas personas se encierran tanto en lo que están orando que nunca se abren lo suficiente como para recibir lo que Dios está desatando. Y ese fue el caso aquí. Entonces Pedro entra y, por supuesto, esa es la buena noticia, pero aquí está la parte de la historia en la que quiero que nos deleitemos un poco en esta mañana. Mi mayor preocupación, y me topo contra esta pared con bastante frecuencia, esta barrera teológica, es que hay muchos que simplemente asumen que lo que sucede es la voluntad de Dios. Y dicen: bueno, no habría sucedido si no fuera por una razón. No me malinterpreten. Dios puede usar cualquier cosa, pero no significa que orqueste todo. Es lo suficientemente grande como para revertir el efecto del martirio. Sabemos, por ejemplo, que el martirio a lo largo de la historia de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, no hay duda. Anualmente hay varios cientos de miles de mártires por el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Es astronómica la cantidad de personas que son asesinadas por su fe cada año. No hay duda,
pero no hace que el evangelio se retraiga. En realidad hace crecer el enfoque y la intensidad. Sabemos por nuestros amigos, el obispo de Bagdad, cuánta gente hay que cuando vienen a Cristo y son bautizados en agua, el porcentaje es muy alto de cuántos serán martirizados dentro de unas pocas semanas después de su bautismo en agua. Es un mundo loco en el que vivimos, pero el punto que quiero resaltar es que aunque Dios puede usar una pérdida como la muerte de Jacobo, cuando la iglesia se unió con una oración ferviente, la vida de Pedro fue salvada. Me gustaría sugerir que a menudo la falta de alcance en el área de rompimientos es debido a la falta de ausencia de una oración ferviente. Me alegra que el Señor responda con oraciones simples, oraciones cortas, oraciones breves. Les he contado historias antes de cómo he tenido un pensamiento pasajero, un deseo, ni siquiera era lo suficientemente digno de ser mencionado en una oración, y en unos momentos Él no responde. Me siento tan conmovido por su corazón de padre que hace eso por mí. Hace años asumí el reto de estudiar tanto Nehemías como Efesios, porque ambos son conocidos por las oraciones de un enunciado. Pensé que era fascinante que Nehemías podía orar una oración de un solo enunciado que realmente afectaba el curso de la historia en varias naciones. Es extraordinario. Me encanta el hecho de que puedes orar desde un lugar de dolor y que Dios escucha. Me encanta el hecho de que puedes estar enojado y clamar a Dios y Él escucha. Incluso puedes estar equivocado, amargado y clamar a Dios. Simplemente no te quedes ahí. Cualquiera que sea la condición en la que te encuentras, es un buen lugar para comenzar a orar, pero ora hasta que llegues a un lugar donde puedas sentir y saborear el corazón de Dios, porque ahí es donde comienzan los rompimientos. Y algunas personas usan la oración solo como una sesión de quejas. De hecho, una vez me reuní con un grupo de intercesores y dije, ¿cuántos de ustedes luchan con la depresión? Y casi todos levantaron la mano. Y yo dije, bueno, ustedes son los que no oran. Entonces son intercesores y no oran, porque la verdadera oración es donde entras y haces un intercambio. Si oras y no hay un cambio en ti, entonces no estabas orando, te estabas quejando. Él dijo, vengan a mí aquellos que están cansados y cargados y yo les daré descanso. ¿Qué está diciendo? Tráeme eso pesado y te daré esto ligero. Vamos a hacer el intercambio. La oración se supone que son los momentos de intercambio donde probamos y tocamos el corazón de Dios. Bueno, continuemos. Entonces aquí tenemos esta historia donde una respuesta vino debido a la oración unida. En primer lugar, la oración unida es muy difícil. En el nivel de intensidad del que estamos hablando, aquí es muy desafiante y te diré por qué. Digamos que tengo 10 personas juntas aquí y vamos a tener una reunión de oración. Entonces tenemos aquí a alguien aquí, tenemos a Tom que está trabajando con los jóvenes, tenemos a Kathy que está trabajando en la escuela de ministerio, tenemos a Jay que está trabajando en la consejería y tenemos todas estas personas diferentes. Tenemos personas en el ministerio de niños, tenemos personas que trabajan con las personas sin hogar, tenemos gente trabajando aquí con el alcance. Si tenemos una reunión de oración, por lo general lo que sucede es que cada persona orará por su área de preocupación y carga. ¿Está bien? Absolutamente está bien. Pero aquí está el problema. Cuando solo oramos por aquello que trajimos a la mesa, por así decirlo, no reconocemos cuando el favor de Dios es liberado sobre una oración específica. ¿Por qué es importante? Porque podemos estar orando y orando. Dios, necesitamos provisiones para este campamento de jóvenes o tenemos hijos que quieren venir y no podemos pagarles. Dios, es una oración correcta. La siguiente persona ora, Señor, tenemos que tener un mayor impacto con las personas sin hogar, en las calles, y oramos esa oración. Y luego alguien más comienza a orar por la adicción a las drogas en nuestro condado. Y de repente hay una fe que entra en la habitación. Cada oración que se ora es valiosa, pero cuando aprendemos a orar en unidad es porque estamos aprendiendo a orar sobre las cosas donde Él está poniendo su aliento, a lo que Él está agregando favor. Y lo que haces en ese momento no es repetir la oración, simplemente encuentras otro ángulo para poder orar nuevamente y colocar otra capa. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Si simplemente
simplemente repito la misma oración, entonces no tiene un efecto, pero puedo sentir el corazón de Dios en este tema de la adicción a las drogas. Dios, te pido que cierres Redding al suministro de drogas, que hagas que las personas que traen drogas al área, que sean atrapados, que todo ese proceso se detenga en seco. Entonces alguien más ora. Dios, oramos incluso por aquellos que consumen las drogas, que sus antecedentes cristianos, si tienen alguno, los lleven a un momento de convicción porque saben que está mal, que trates con sus corazones para que sean llevados a un lugar de arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo? Línea tras línea, precepto tras precepto, capa tras capa, de oración consistente con lo que el Espíritu Santo está diciendo y lo que el Espíritu Santo está haciendo. Esa es una clave para la oración unida y es muy difícil porque todos llevamos nuestras cosas a la mesa. Y lo que sucede en una oración unida es que todos hacen a un lado su agenda para descubrir dónde Dios está soplando su aliento de vida. Ese es el término que yo uso. Es donde puedes ver que Él está extendiendo su favor en el tema. No significa que sea lo único por lo que oramos, solo significa que oramos hasta que haya un gran avance, un rompimiento. Recuerdo que hace muchos años mi hermanito alguna vez fue en realidad pequeño y tenía creo que 11 meses de edad y más o menos y estuvo muy muy cerca de morir. Y recuerdo, obviamente toda nuestra familia estaba preocupada, él estaba en cuidados intensivos en el hospital. Recuerdo la casa en la que vivíamos. Puedo darte la dirección, pero no lo haré. Solo diré que estaba en Flamingo Way. Pero sé el número, incluso sé mi número de teléfono. No sé cuál es mi número ahora, pero conozco mi número de ese entonces. Estoy bromeando. Recuerdo a mi abuelo, el papá de mi mamá. Entró a la sala y se arrodilló junto al sofá. Yo tenía como 11 años de edad. Entonces mi oración fue: Jesús sana a Bobby, amén. Y ese era el alcance de mi vida de oración. El abuelo entró en la sala. Nuestra familia estaba de este lado. Se fue a la sala. Él estuvo ahí bastante tiempo. Nunca lo olvidaré. Él se levantó y anunció a la familia: Bobby estará bien. ¿Por qué? Porque oró hasta que hubo un rompimiento. No recuerdo cuánto tiempo estuvo ahí. Fue hace muchos años, pero él estuvo ahí probablemente un par de horas y él estaba orando. Cuando supo que hubo un rompimiento, se levantó y anunció a la familia: Bobby estará bien. Entonces literalmente estuvo a horas, creo que estuvo 8 o 12 horas, algo así, en peligro de muerte. Bobby lo estaba. Y mis padres fueron al hospital, entraron y el médico les dijo, algo sucedió alrededor de las 2 de la tarde, que fue cuando el abuelo se levantó de sus rodillas. Algo pasó y algo cambió y él va a estar bien. Y solo ayudaron en el proceso de recuperación. Es esa oración implacable que tiene confianza porque conocemos el corazón de Dios. Mira, cuando oras como un siervo, ruegas por la invasión del maestro. Pero cuando oras como un hijo, como una hija, te estás uniendo en un papel de colaboración para ver su corazón manifestado y demostrado de una manera específica. ¿Cuántos de ustedes tienen la edad suficiente para recordar cuando le dispararon al presidente Reagan? ¿Recuerdan ese día? Oh, hombre, fue horrible. Recuerdo el día, obviamente, por esa razón, pero también por otra razón. Esa mañana en particular, yo estaba sentado en mi piano. Estaba cantando este pequeño coro: solo quiero ver tu rostro. Solo quiero ver tu rostro, oh Rey de Gloria. Ven, levanto las puertas de alabanza. Y mientras cantaba esta frase, solo quiero ver tu rostro, miré hacia el piano. Tenemos una foto de mis abuelos, la mamá y el papá de mi papá, sentados ahí. Y cuando llegué a esa frase, solo quiero ver tu rostro, miré esa foto y el Señor me habló con tanta claridad. Él dijo: ese es el deseo de tu abuelo. Lo voy a llevar a casa hoy. Me sorprendió tanto que dejé de tocar el piano. Dije, ¿eso fue claro? Eso fue exactamente lo que pensé. Pensé, bueno, no debería tomar mucho tiempo descubrir si eso fue o no del Señor, o fue de la pizza, o otra cosa. Y así seguí tocando. Y un poco más tarde, media hora o más tarde, mi mamá me llamó y me dijo: acabamos de recibir noticias
de que el abuelo se fue a casa para estar con Jesús hoy. Entonces sucedió ese día, en ese momento. Y entonces le conté a mi mamá la historia de lo que escuché y experimenté con respecto al Señor llevándose al abuelo a casa. Poco tiempo después recibimos una llamada telefónica avisando que le habían disparado al presidente Reagan. Entonces, por supuesto, no quieres que eso le pase a nadie. Y comenzamos a orar por él, encendí las noticias y observé los informes. Recuerdo que veía un poco y luego volví a mi habitación, me arrodillaba junto a mi silla y oraba, intercedía para que Dios le perdonara la vida. Pero algo sucedió durante este tiempo. Oraba por el presidente Reagan y cada vez que oraba por él, mi corazón se tornaba a orar por James Brady, el secretario de prensa. Y no podía entender por qué. Oraba por el presidente Reagan, oraba por él como se supone que debes hacerlo, se supone que debes orar por tu líder, pero solo estábamos intercediendo para que Dios le perdonara la vida, que ayude a los doctores a hacer lo que necesitaban hacer, y entonces solo estábamos orando, pero entonces mi corazón podía sentirlo, como era llevado en oración e intercesión por James Brady. Así que oraba un poco más por él, yo volví a salir, no escuché muchas noticias sobre James Brady, pero escuché sobre Reagan, entonces regresaba, y de hecho una vez cuando volví a entrar, Eric había entrado en su habitación y estaba rodeado junto a su silla. No estoy seguro si él sabía que estábamos orando, pero era solo un pequeño niño y él estaba ahí orando, así que eso fue bueno. Entonces volví a entrar, oraba y mi corazón volvía a ser llevado de orar por el presidente Reagan. Oraba por él, pero especialmente me sentía afligido, cargado, podría ser un buen término, por orar por James Brady. Y así lo hice a lo largo de ese día. Esa fue mi rutina durante todo el día y por supuesto recibimos la noticia que el presidente Reagan iba a estar bien, etc. Varios años después, no recuerdo cuánto tiempo, 2 o 3 o 4 años, Dick Mills, que era un amigo maravilloso nuestro. Él está ahora en casa con Jesús, pero un maravilloso profeta amigo. Él venía a servirnos con frecuencia en Weaverville y así lo mismo aquí, hizo lo mismo aquí en Redding. Él fue a la iglesia en Weaverville y nos contó una historia. Sabía algo, no recuerdo si era un amigo suyo, creo que fue un amigo suyo que estaba en la sala de emergencias cuando Reagan y Brady fueron llevados a la sala de emergencias. A Brady lo habían cubierto con una sábana porque se había ido. No había ayuda para él. Lo pusieron a un lado y estaban trabajando en el presidente. Y alguien miró y vio algún tipo de movimiento y se acercaron y pudieron resucitarlo y la vida volvió a él. No sé hasta qué punto, pero se habían dado por vencido. Entonces el punto es que el Espíritu Santo ve lo que está sucediendo y sabe cómo guiarnos en oraciones que hagan historia y lleven significado a través de respuestas. No tengo duda de que miles, si no millones de personas en todo el mundo estuvieron intercediendo y orando en ese momento para que sucediera ese tipo de milagro, para que Dios restaurara vida en este hombre a quien le habían disparado, que era el secretario de prensa del presidente Reagan. El punto es que tengo una opinión sobre cómo orar, pero cuando entro en la presencia, me conecto a su opinión sobre cómo orar, y ese es todo el hecho. Es aprender a orar desde aquel que está dirigiendo el tráfico, de aquel que conoce las entradas y salidas y los problemas reales. Puedes estar orando, por ejemplo, por alguien que tiene un problema obvio. Tomemos de nuevo la adicción a las drogas. Empiezas a orar y cada vez que empiezas a orar por ellos, en realidad terminas orando para que sean sanados en su relación con su Padre. Y no sabes por qué sigues yendo a eso, pero sigues yendo a esa cuestión. Y mientras lo haces, eventualmente esa reconciliación se da lugar y la adicción de las drogas era solamente un síntoma de lo que realmente estaba sucediendo. El punto es que en la oración, Él nos lleva detrás de escena para ver lo que realmente está sucediendo. Disculpen. Una buena escritura para esto es Juan 15, donde Jesús dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y luego añade una frase que clarifica. Él dice, porque los siervos no saben lo que hace el maestro. Entonces, ¿cuál es el punto? Existe un punto en la relación con Dios donde el Señor te permite ir detrás de escena para ver su motivo, su corazón, su pensamiento, su ambición, sus sueños, su deseo. Todas las cosas son expuestas. Ahora vamos a cambiarlo de amigos
amigo a hija o hijo. Cuando entras en esa posición, comienzas a sentir el corazón de Dios por algo de una manera en la que sabes que existe una respuesta disponible y que es posible, pero debe ser buscada con una oración implacable. Creo que el Señor está a punto de darnos una actualización bastante extrema. Llevo meses sintiendo esto. Lo he mencionado aquí y allá, pero siento que hay una actualización siendo desatada sobre nosotros como cuerpo de creyentes en el área de la oración. Déjame ser más específico. La implacable y ferviente oración que persigue un rompimiento, contiende por respuestas hasta que llega a una respuesta. Estoy agradecido por las cosas que han sucedido, tan simplemente lo estoy. No me gusta la idea de tener que orar durante 3 semanas para que algo suceda. No me gusta esa parte. Una de las cosas por las que estoy tan agradecido es por estar expuesto a lo que el Señor ha estado haciendo en el área de sanidad, por ejemplo. He sido tan animado de ver que podemos orar simplemente. Quiero decir, hemos tenido situaciones en las que sabemos que alguien tiene una enfermedad. Mencioné la hepatitis C aquí. Lo siento, es la 3ª vez que he hablado. Entonces, alguien fue diagnosticado con hepatitis C, hicieron todas las pruebas y habían contraído la enfermedad. Lo compartieron en un grupo pequeño y uno de nuestros líderes de grupos pequeños se acercó y le dio una palmadita en el hombro y le dijo, bueno, entonces es sano, y siguió caminando y eso fue todo. Y luego volvió al médico. No había rastro de la enfermedad en ninguna parte. Simplemente no había rastro de ella. Me alegra que eso suceda. Me alegra que a veces solo damos un decreto que es para largo plazo. A veces en un grupo como este oramos por alguien y le enviamos un mensaje de texto y esa persona es sanada. Me alegro por eso, pero eso se supone que nos debe dar confianza en su naturaleza. No se supone que nos enseñe a ser mimados para solo celebrar las respuestas rápidas, pero debido a que conocemos su naturaleza y su corazón, estamos dispuestos a mantenernos con algo hasta que veamos el rompimiento. Es la revelación de su corazón lo que nos enamora al proceso de trabajar hasta que llegue el rompimiento. En mi pensar, en mi pensamiento, y estoy en proceso como todos los demás, cuando no hay un rompimiento inmediato en un área, es porque hay circunstancias que están envueltas alrededor de ese problema que aún no sabemos cómo desmantelar. Y lo que pasa con la oración ferviente es que nunca tienes que entender completamente por qué. Simplemente no te detienes. No te detienes. No es la oración para limpiar mi conciencia. Pero yo dije que iba a orar. No es ese tipo de oración. Es el tipo de oración que vive de la convicción. La voluntad de Dios debe hacerse. Yo recuerdo que hace años un amigo mío estaba en un caso en la corte, estaba en un jurado. El Señor le habló cuando entró a la sala del juicio que la justicia debía prevalecer. Y cuando se trataba de un jurado dividido, 10 decían culpable, 2 decían no culpable, el Señor continuaba diciéndole, la justicia debe prevalecer. Y entonces el juez preguntó a todos en el jurado, ¿pueden llegar a un acuerdo? Y todos dijeron, no, es un jurado dividido. Han estado discutiendo por un largo tiempo, eran 10-2. Y sin embargo, en su corazón todavía tenía esta palabra del Señor, la justicia debe prevalecer. Entonces, cuando el juez le preguntó, él dijo, no, creo que sí podemos llegar a una conclusión. Sin saber por qué dijo eso, pero aún teniendo esa palabra, lo que significaba, no puedes detener la tarea que te asignaron. Es posible que no sepas cómo solucionar la situación, pero no puedes detenerte, no tienes el lujo de detener la tarea. El juez dijo, está bien, les doy 30 minutos. Todos en el jurado ahora están enojados con él porque habían estado trabajando por largo tiempo para tratar de llegar a una conclusión. Él sale por la puerta, tan pronto como lo hace, mira a las 2 personas que dijeron no y dice, tú dices, no es culpable debido a este pecado en tu vida. Identifica a través de una palabra de ciencia lo que está sucediendo en secreto en su vida. Y se voltea hacia el segundo y dice,
tú dices, no es culpable debido a esto que está sucediendo en tu vida. Y estos dos muchachos, sus ojos crecieron así porque acaban de ser expuestos. Y la palabra del Señor era, la justicia debe prevalecer. Y estos dos jurados se miraron y dijeron, cambiaré mi voto si tú cambias el tuyo. Y en unos momentos se hizo justicia. Tú cumples la voluntad de Dios. Deja de agregar opiniones políticas a lo que está pasando. Deja de añadir tu propio sabor personal. La voluntad de Dios es lo que anhelamos. La voluntad de Dios es lo que deseamos. Jesús lo dice de esta manera. Él dijo, su comida me alimenta. Mi alimento es hacer la voluntad del que me alimenta. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió, que me enseña, que me habla. Y es la voluntad de Dios la que nos nutre y nos desafía. Pero aquí está el gran premio al final del viaje. No es al final de nuestra vida, es al final de cada día. La Escritura dice que las oraciones contestadas nos dan acceso a esta esfera en Dios llamada plenitud de gozo. En la economía de Dios hay un vínculo entre las respuestas a la oración, el colaborar con Dios, ver cambiar la historia a través de tus oraciones y el acceso a la plenitud extrema de gozo. Está en Juan 16, creo que es el versículo 24. Él dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. La plenitud de gozo está de alguna manera conectada contigo y conmigo, que aprendamos quién Él nos ha hecho hacer en ese lugar, no solamente orando oraciones casuales y ocasionales, sino escuchando el corazón de Dios. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Cuál es su pasión en este momento? Me uno orando lo que está en mi corazón, pero cuando comienzo a sentir dónde Él está soplando su aliento, no puedo soltarlo hasta que haya un rompimiento. ¿Por qué? Porque estamos en la posición de dar forma al curso de la historia y le damos forma a través de la oración. Pedro fue salvado debido a la constante oración ferviente. Padre, te pido que desates un manto así, ese manto que cargaba Elías, que en lo espiritual tú desates un manto de gracia sobre este cuerpo de creyentes. Que desates una gracia sobre esta familia de creyentes, sobre nuestra familia de Bethel TV, por la oración. Que nos ayudes a saborear el gozo a través de las respuestas, a través de los rompimientos, a un nivel que jamás hayamos conocido. Que nos muestres lo que es asociarnos contigo, colaborar contigo, unir nuestros corazones con el tuyo, ver tu voluntad hecha en la tierra, así como en el cielo. Este es nuestro clamor. Este es nuestro clamor. Ruego esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.